Esta prédica lleva por nombre Obedecer la voluntad de Dios. Obedecer. Es un tema muy, muy importante en nuestro caminar con el Señor. Es importante obedecer la voluntad de Dios. Este es tal vez el tema de mayor importancia en nuestra vida. No hay otro tema más importante que nuestra relación con Dios. La mayor exigencia que pone Dios a nuestras vidas es obedecer su palabra, es obedecer su voluntad. Y de esto depende cómo estoy con el Señor. De esto depende mi posición frente al Señor, frente a su voluntad. Si obedezco o desobedezco su voluntad. Si obedezco o desobedezco. Esto va a definir mi posición frente a Dios. ¿Soy aceptado por Dios o soy rechazado por Dios? A mí ese texto que está en Mateo 23, creo que está, cuando dicen, Señor, Señor, pero profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, eran hombres con dones, eran cristianos. Y el Señor le dice, apártate de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, nunca tuviste tiempo conmigo. Nunca estuve yo en el primer lugar en tu vida. Eso le está diciendo el Señor. Por eso, estos retiros que están ahí es para priorizar, para ponerlo a Él primero. Si justo ese día, lo que decía Alén, claro, estos se avisan con tiempo para que podamos acomodar ese día. Por un día de vacaciones, no sé cómo, pero ahí se habla, podemos llegar a un acuerdo para ponerlo a Él en primer lugar. Entonces, de mi obediencia o desobediencia va a depender mi posición frente a Dios. Y de esto va a depender mi eternidad. Hay un pasaje en la Escritura donde Dios le da una orden al rey Saúl a través del profeta Samuel. Una orden muy clara, muy específica. Y la orden era que tenía que exterminar a todo el pueblo de Amalek. A todos, personas y animales, a todos. Era un pueblo que se había contaminado. Un pueblo que no era del agrado del Señor. Y la orden que le dio al rey Saúl fue extermina a todos los amalecitas, hombres, personas y animales. Bien clara la orden, bien clara. El Señor es muy claro cuando habla, cuando nos da una orden. Y es bien específico. Saúl era en ese momento el rey de Israel. Era la máxima autoridad del pueblo de Israel. La máxima autoridad en ese momento. Y está frente a una orden dada por la máxima autoridad del universo. Dios hablándole a Saúl por medio del profeta. Pero Saúl no obedeció. Saúl no obedeció. No hizo lo que Dios le había dicho que hiciera, sino que hizo su propia voluntad. Su propia voluntad. Hizo lo que él creía que era mejor. O sea, él en el fondo de su corazón dijo, a ver, yo tengo una mejor idea que lo que Dios me dijo. Voy a guardar lo mejor de los animales para ofrendárselo al Señor y voy a dejar al rey con vida. Esa era la idea de Saúl. Claro, él pensó que con esta buena idea Dios se iba a agradar.
deja con vida al rey y lo mejor de los animales para sacrificarlos al Señor. Y nosotros, ¿cuántas veces creemos que nuestras buenas ideas, ajenas a su voluntad, le van a agradar a Dios? ¿Cuántas veces creemos que nuestras ideas van a ser del agrado del Señor? A Dios le agrada nuestra obediencia. Eso es lo que le agrada. Y a veces actuamos de manera muy similar al rey Saúl. Hacemos en parte la voluntad de Dios. En parte. No obedecemos como debiéramos, sino que en parte. Creemos que podemos modificar livianamente lo que Dios ha establecido. Muchas veces jugamos con la paciencia del Señor. Y es como un elástico que así que lo estiro. Estoy jugando, me voy corriendo un poquito, voy desobedeciendo un poquito, desobedezco otro poquito. Desobedecemos deliberadamente y lo tratamos de cubrir con argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son como esas hojas de higuera de Adán y Eva cuando estaban en el huerto de Edén. Por ejemplo, en nuestra sociedad que no teme a Dios, esto se ve claramente reflejado. Hacer las cosas a nuestro modo. Como se dice, las cosas a mi manera. Dios, por ejemplo, Dios estableció honrar a padre y madre, pero solo algunos lo hacen. Dios estableció que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida. ¿Y cuántos obedecen eso? ¿Cuántas palabras corrompidas escuchamos en nuestra sociedad? Dios estableció el matrimonio, pero muchos se juntan y argumentan que no necesitan un papel firmado. Ese es su argumento. Esas son sus hojas de higuera para tapar su desobediencia. Pero el matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es un pacto. El pacto con Dios es algo indestructible, es algo sólido. Así como Saúl actuó, muchos hoy siguen actuando, haciendo las cosas a su modo. ¿Se dan cuenta de la posición en que estaba Saúl en ese momento? Él recibía órdenes de Dios a través del profeta Samuel. Saúl se debía sujetar a la palabra de Dios. Claro. Si todos los que están en autoridad tienen otra autoridad sobre. Dios le hablaba a través del profeta Samuel. Y hoy tenemos al alcance de todos. Está su palabra, su revelación completa, que nos habla claramente en la Biblia. Y habla de todos los temas fundamentales para nuestra vida. De la educación, del matrimonio, del noviazgo, de cómo educar a los hijos, cómo administrar la finanza. Habla todo la palabra, todos los temas. Y hoy tenemos al Espíritu Santo. En este tiempo, en el Antiguo Testamento, no estaba derramado, no se había derramado el Espíritu Santo a nivel global. Ahora sí lo tenemos. Y el Espíritu Santo sí nos habla, sí nos guía. ¿Se dan cuenta cuán atentos debemos estar a la palabra de Dios, a su guía, a lo que Él nos dicta? ¿Y cuán dispuestos a obedecer debemos estar? Porque este es un principio que se aplica a toda persona, no solamente al rey Saúl en ese momento, sino que es un principio. Los principios de Dios son verdades del reino, verdades generales para todos, y que trascienden a través del tiempo.
Vamos a ver en la Escritura qué nos dice la palabra acerca de la obediencia a Dios. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15, 22 y 23. Primera Samuel 15, del versículo 22 al 23. 23a, porque vamos a leer la primera parte 23. Dice, y Samuel dijo... bueno, antes de leerla, el contexto es, bueno, ya lo expliqué en parte, el Señor le da una orden al rey Saúl de exterminar a todos los amalecitas. No tenía que dejar nada. Pero el rey Saúl tuvo la brillante idea de dejar con vida al rey de los amalecitas y a lo mejor de los animales para sacrificarlo. Ese era su argumento, para sacrificarlo al Señor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios se complace con nuestra obediencia. Dios se complace con nuestra obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se complace con nuestra obediencia? Bueno, de este texto vamos a ver dos aspectos fundamentales. Primer aspecto, que bien, ya lo hemos hablado, a Dios le agrada nuestra obediencia. Claro. Y aquí el profeta le dice claramente a Saúl, a través de una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que la misma formulación de la pregunta deja clara la respuesta, o sea, no necesita respuesta esta pregunta. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, y además le reitera, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Frente a esta situación con la que se encuentra Samuel, le contesta con un principio del reino. ¿Cuál es ese principio? ¿Cuál es ese principio? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuál es ese principio que Samuel le está respondiendo a Saúl? Que Dios se complace con la obediencia y con prestar atención a sus palabras por sobre los sacrificios, por sobre las obras que hagamos. Ese es el principio. A Dios le agrada más la obediencia y prestar atención a sus palabras. A Dios le agrada la obediencia. La obediencia es la manifestación de un corazón recto frente a Dios. La obediencia es propia de un discípulo de Cristo. El discípulo es veraz, el discípulo es obediente, el discípulo no aparenta, es obediente. La obediencia a las instrucciones de Dios lo honran. Nuestra obediencia honra a Dios. Cuando le obedecemos, estamos honrando a Dios. Ya, a través de la Biblia podemos ver múltiples beneficios de la obediencia. Aquí en Deuteronomio 28, vamos a leer el 1 y el 2. Porque todo el resto del capítulo 28, ustedes lo pueden leer después, habla de la obediencia. Ahí Dios hablándole al pueblo a través de Moisés. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, acontecerá, Dios hablándole al pueblo,
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Y ahí da una lista de bendiciones. Una lista de bendiciones. Desde el Antiguo Testamento Dios ya estaba hablando de la obediencia. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia a su palabra. Aquí le dice claramente. Y da, si después ustedes lo leen, una lista de bendiciones. Y en el Nuevo Testamento, en Juan, capítulo 14, versículo 23. Aquí Jesús hablando. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí Jesús le está hablando a sus discípulos y les da este principio. La palabra de Dios se guarda, la debemos guardar para hacerla, para obedecerla. Guardar en el original griego es la palabra teros. Teros. Eso es guardar. La palabra teros implica cumplir un mandato. O sea, no es guardar un objeto en un cajón, en un cofre, sino que guardar, cumplir un mandato. Y aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, le está diciendo: el que me ama, mi palabra la va a cumplir. Eso le está diciendo. El que obedece la palabra del Señor será amado por Dios y Él va a hacer morada en Él. Ese es el beneficio, esa es la promesa, lo que nos promete. ¿Se dan cuenta? Siempre las promesas van acompañadas con una condición. Y la condición es cumplir su palabra. En Santiago, también en el Nuevo Testamento, capítulo 1, Santiago 1, 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos autoengañamos si solo oímos la instrucción y no la obedecemos. Ese es un autoengaño. Dios, y sabemos que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. La persona puede saberse completamente la Biblia, puede saberse todos los principios que estén escritos, que nos enseña el Señor. Pero si no la obedece, no le sirve de nada. Debemos ser hacedores de la palabra, es decir, obedecer la palabra. Para agradar a Dios debemos obedecer, hacer lo que Él nos dice. Mire qué claro, qué fácil. Él nos dice, nosotros hacemos. Para ello debemos decidir en nuestro corazón someternos a la voluntad de Dios, someternos a su palabra, decidir honrarlo, obedecerlo siempre y en todo lugar. Ahí estamos honrando a Dios. Siempre, obedecerlo siempre y en todo lugar, en toda circunstancia. Activemos nuestra voluntad. Decidamos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Así agradaremos a Dios. A Dios le agrada nuestra obediencia. El segundo punto que vamos a ver es que Dios aborrece la rebelión y la obstinación. Dios aborrece la rebelión y la obstinación.
en el versículo 23 de 1 Samuel 15, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dios aborrece estos pecados, la rebelión, la obstinación. La rebelión es rechazar a la autoridad. Eso es rebelión, rechazar la autoridad. Lo contrario a obedecer, lo contrario a honrarlo. Y la obstinación es porfía, tan simple. La obstinación es porfía. Dios me dice algo, pero yo no lo hago como Él me dice que lo haga. Dios rechaza a Saúl por su corazón rebelde, obstinado, queriendo siempre hacer su voluntad, la voluntad propia y no la de Dios. Y cuán abominable es para Dios la idolatría y los ídolos, ya que esto viene directamente de las tinieblas, porque dice que como pecado de adivinación es la obstinación, como ídolos e idolatría. Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece los ídolos porque vienen directamente de las tinieblas. Así considera Dios la obstinación, el querer hacer las cosas a mi manera. Esta actitud de ser sabio en nuestra propia opinión, a Dios le agrada la obediencia. No la actitud de querer ser sabio, uno, en nuestra propia opinión. La obediencia, como decía antes, honra a Dios. Lucas 22, también en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Aquí, en un pasaje bien conocido y bien dramático, cuando el Señor ya está pronto a ser entregado, está orando en el huerto de Getsemaní. Y él dice, ora a su Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando dice, pasa de mí esta copa, está hablando de la ira. Esta es la copa de la ira. Eso lo vimos el año pasado en el Pesaj, ¿se acuerda? Para Semana Santa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Lo que a Jesucristo, más que todo el sufrimiento, más que todos los latigazos, más que todo el desprecio, Él se iba a enfrentar con la ira de su Padre. Nunca, en toda la eternidad, Jesucristo nunca había experimentado esto. Por eso le dice, como hombre, le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos cuál fue la voluntad del Padre, que Él fuera a la cruz. Jesús, aquí en esta agonía extrema, porque también dice que caían gotas de sangre, de su sudor. O sea, el sudor estaba mezclado con sangre. Eso es cuando la persona está en una situación extremadamente tensa. Y entre paréntesis, Getsemaní significa el lugar donde hacían el aceite. Comprimían las, ¿cómo se llama? Aceitunas. Las comprimían. Y Jesús estaba en el huerto de Getsemaní siendo comprimido y sudó gotas de sangre, porque sabía que se iba a enfrentar con la ira de su Padre, más allá que todo el sufrimiento físico que fue terrible. Él se iba a enfrentar con la ira de su Padre. Pero inmediatamente le dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor nos da el ejemplo. Nos da el ejemplo con su vida
nos da este ejemplo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, estoy dispuesto a obedecer tu voluntad. Sigamos siempre el ejemplo del Señor. Siempre, este es el ejemplo máximo. Aún en circunstancias extremas, obedezcamos. Así como Jesucristo decidió obedecer. Sabía lo que se iba a enfrentar, la ira de su Padre. Jesús nos dijo, mira papá, ¿sabes? Tengo una mejor idea. En vez de ir a la cruz, podría tal y tal. No dijo eso, no argumentó eso. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia es lo que al Señor le agrada. La obediencia es lo más importante en nuestro caminar con Dios. La obediencia es más importante que todas las obras que hagamos, que todas nuestras buenas ideas juntas, ya que hasta en nuestras obras, hasta en nuestro servicio, puede estar operando el principio de rebelión en la persona, como en el caso del rey Saúl, que en apariencia él obedeció. Él fue y luchó con los amalecitas, pero obedeció a medias. Que nuestra vida en Cristo sea el fruto de un corazón que desea agradarle al Señor. Sea el fruto de ese corazón obediente. La obediencia es el fruto de una vida en el Espíritu Santo. La obediencia es el fruto de vivir en el Espíritu, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Obedezcamos y que este año 2026 sea un año en que caiga en nosotros toda rebeldía, toda obstinación que pudiera haber. El querer hacer lo que yo quiero en vez de hacer lo que Dios me pide que haga. No más. Que este año 2026 sea ese año. Amados, Dios nos llama a tener bien claro este principio del reino. La obediencia. Estemos atentos, estemos vigilantes. Como la palabra habla en varias partes. Estar velando, estar vigilante. ¿En qué área de mi vida no estoy obedeciendo al Señor? Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Hay algún área de nuestra vida en que no estemos obedeciendo al Señor? Cuando estemos a solas con Él, escudriñémoslo. Pero hagámoslo. Cuando lleguemos a casa, estemos a solas con Él, escudriñémoslo. ¿En qué área, Señor, no te estoy siendo obediente? ¿En qué área no te estoy honrando? ¿En qué área estoy siendo rebelde? Porque el no obedecer es rebeldía. ¿En qué área estoy haciendo mi voluntad por sobre la de Dios? Arrepintámonos y ordenemos nuestras vidas. Ordenemos estas áreas. Ordenemos nuestras vidas. Tener un corazón obediente al Señor es la mejor decisión que podamos tomar. Él nos va a bendecir sobreabundantemente. Así como leíamos delante en Deuteronomio 28. Si tú haces lo que yo te digo, yo te voy a bendecir y da una lista inmensa. Amados, a obedecer al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Amén. Amén. Amén.